Hola, ¿qué tal estudiantes? Les saluda Juan Carlos Matamoros. ¿Sabían que Fred Kohn, considerado como el padre de los virus, en 1983 desarrolló un programa que podía infectar ordenadores y propagarse de una computadora a otra a través de disquete? El día de hoy en la clase de programación 4 estaremos tratando el tema de introducción de datos a nuestras tablas. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando con la creación de tablas para nuestras bases de datos y conocimos algunos tipos de datos que podíamos introducir. El día de hoy entonces vamos a estar introduciendo lo que son datos a nuestras tablas. Vamos a introducir, vamos a hacer consultas y de igual manera estaremos modificando o estaremos actualizando datos dentro de nuestras tablas y de igual manera estaremos eliminando tablas que no sean necesarias para nuestra base de datos. Entonces, lo primero que debemos hacer, recordemos, es seleccionar la base de datos en la cual vamos a trabajar y recordemos que lo podemos hacer de dos formas, directamente seleccionando la tabla, directamente seleccionando la base de datos con la que vamos a trabajar, o de igual manera lo podemos hacer con el comando use de esta manera. Yo coloco use y coloco el nombre de mi base de datos con la cual voy a trabajar. Recordemos que hablamos en la clase anterior que este comando es el único que no necesita punto y coma y le doy en continuar. Y aquí automáticamente de igual se estaría seleccionando la tabla con la que voy a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a realizar el día de hoy es ingresar datos a nuestras tablas. Cuando ingresamos datos a nuestras tablas, recordemos que debemos de tener presente las columnas que tenemos dentro de nuestras tablas. Si no recordamos qué columnas tenemos dentro de nuestras tablas para ver las columnas que hemos creado, las columnas que le hemos introducido a nuestras tablas, nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con lo que es la tabla de alumnos. Entonces yo me voy a ubicar en el signo más y le voy a dar enter. Y luego me voy a ubicar donde dice columnas y le voy a dar en el signo más y aquí ya me aparecerían lo que son las columnas que tiene mi tabla. Entonces, ¿cómo creo cómo inserto datos en una base, en una tabla? Con el comando insert podemos insertar lo que son datos a nuestras tablas de una forma manual. Entonces, ¿cómo hago para insertar lo que son datos a mis tablas? Yo lo hago de la siguiente manera. Voy a trabajar con el siguiente comando que es insert. Aquí me aparece, le voy a decir, le voy a colocar lo que es into, y luego voy a colocar el nombre de la tabla con la que voy a estar trabajando y le voy a decir que voy a trabajar con la tabla alumnos y seguido voy a colocar los campos que voy a estar rellenando y el primer campo que yo voy a rellenar es código de alumno, que ya me aparece código de alumno, luego voy a rellenar lo que es nombre del alumno, luego voy a rellenar lo que es el apellido del alumno y por último voy a rellenar lo que es teléfono del alumno. Entonces aquí voy a cerrar paréntesis y luego voy a colocar values que para ingresarle los valores a estas columnas. Entonces aquí voy a volver a abrir paréntesis y aquí voy a rellenar tal y como coloqué en el orden de aquí. Entonces el primer el primer dato que voy a ingresar es el código del alumno y al primero le voy a colocar 01, voy a trabajar con lo que son estas comillas, todo va a ir ahí y ese va a ser el primer código de mi primer alumno, el segundo va a ser, el nombre va a ser Cristian, vamos a colocar Cristian, cierro, luego coma, luego el apellido guardado, todo esto va entre estas comillas, luego coma y voy a colocar el teléfono del alumno, lo voy a colocar 3223 y de igual manera este va entre comillas y aquí voy a cerrar lo que es paréntesis cuando ya tenga los datos de las tablas o de las columnas de la tabla que voy a rellenar, cierro paréntesis y yo voy a ingresar lo que son los datos para 6 alumnos.
Entonces yo voy a copiar este código y solo voy a cambiar lo que son los datos aquí. A este le voy a colocar un código número 2 y el nombre lo vamos a cambiar de igual manera, y a este le voy a colocar Javier, y vamos a cambiar lo que es el apellido de igual manera. Y vamos a cambiar su número de teléfono. Luego voy a copiar de nuevo el código y voy a hacer el mismo procedimiento para 6 alumnos. En este caso serían para 4 alumnos más. Entonces yo voy a cambiar lo que es el código. Voy a estar cambiando lo que es el código, el nombre, apellido y número de teléfono. Entonces, cuando ya haya terminado de introducir lo que son los datos para mi tabla de alumnos, si pueden observar aquí ya terminé, ya tengo lo que son los 6 alumnos que voy a ingresar. Voy a continuar y le voy a dar en la opción de continuar para que se inserten estos datos a la tabla alumnos. Espero que cargue y aquí ya me dice que ya se insertaron mis datos. Entonces yo necesito ver esos datos y entonces aquí vamos a trabajar con lo que es las consultas. Entonces yo necesito que esos datos que acabo de insertar, observarlos. Entonces yo voy a trabajar con lo que es consultas. Entonces, ¿cómo hago consultas a mi base de datos? Yo simple lo voy a hacer con el siguiente código. Voy a colocar el comando select, que aquí ya me aparece. Voy a colocar lo que es asterisco from, que aquí lo que le estoy diciendo es que me muestre todos los datos o todos los campos que están en la tabla alumnos. Entonces le coloco punto y coma y le doy continuo para hacer la consulta de mi tabla alumnos. Y si pueden observar, aquí ya me aparecen los alumnos que yo ingresé. ¿Qué sucede si yo solo quiero ver, por ejemplo, los datos de un alumno cuando tenemos una gran cantidad de personas, cuando estamos trabajando una base de datos y tenemos ingresado, por ejemplo, unas 100 personas y solo queremos hacer la consulta de los datos de un alumno? Entonces yo, para hacer la siguiente consulta, solo voy a trabajar con lo que es el código del alumno y vamos a ver los datos, digamos, del alumno con código número 5. Entonces yo me voy a ir a SQL de nuevo y voy a hacer la consulta del alumno. Voy a borrar esto. Y este código lo que me hace, el siguiente código, es que solo me va a mostrar los datos dentro de del código o de la condición que yo le voy a dar. Entonces yo voy a colocar de nuevo select. Voy a colocar, perdón, lo que es de nuevo asterisco from, para decirle que me muestre todos los campos de ese alumno que yo le voy a dar. Entonces le voy a colocar from y voy a colocar el nombre de la tabla, que es alumnos, y voy a colocar where, que esto lo que me permite es, este comando lo que me permite es darle una condición. Entonces yo le voy a colocar que código de alumno tiene que ser igual a 5, que es el código del alumno que yo quiero ver, o los datos del alumno que yo quiero ver. Cuando ya tenga esto, entonces yo le voy a dar en continuar. De igual manera, vale recalcar que yo voy a ver los datos del alumno número 5 a través, haciendo una consulta a través de su código. Yo de igual manera podría colocar, digamos, el nombre de la columna nombres y lo voy a igualar al nombre que yo deseo ver. Digamos, por ejemplo, si quiero ver los datos de un alumno que se llama, podríamos decir, Oslin, yo coloco el nombre aquí, Oslin, y me tendría que mostrar los datos de ese alumno. Pero ahorita lo voy a trabajar con lo que es el código, entonces yo le voy a dar continuar y espero a que se genere mi consulta. Y si pueden ver, aquí me aparece marcado lo que es el código que yo igualé y me está mostrando los datos del alumno número 5, que en este caso tiene un código de alumno 5 y de nombre Paola, apellido Hernández y con un número de teléfono 3290-9897. Si se pueden fijar, acá dice Hernández, o sea que hay un error al momento de ingresar, hubo un error, perdón, al momento de ingresar lo que son el apellido de esta alumna. Entonces, ¿cómo corrijo esto?
yo lo hago de la siguiente manera. Aquí ya vamos a empezar a trabajar ya no con consultas, sino que vamos a empezar a actualizar nuestras tablas. Entonces, cuando estamos trabajando con lo que son bases de datos, muchas veces recordemos que, por ejemplo, tal vez hay una equivocación o un error al momento de llenar lo que es los datos de cierta persona. Entonces es necesario modificarlos o actualizarlos. En este caso vamos a actualizar el apellido de la alumna número 5. De igual manera, vale recalcar que muchas veces actualizamos lo que son números de teléfono cuando las personas cambian, pero en este caso es porque hubo un error al momento de llenar lo que fueron los datos de la alumna con código número 5. Entonces yo me voy a trasladar a SQL y voy a escribir el siguiente código. Voy a escribir el siguiente código. Voy a escribir would die, que aquí ya me aparece, entonces yo solo lo selecciono y voy a colocar lo que es el nombre de la tabla que voy a estar modificando y le voy a colocar alumnos. Le voy a decir que me va a seleccionar set, y aquí lo que vamos a hacer es actualizar el apellido de la alumna que se fue con un error su apellido. Entonces yo voy a colocar lo que es la columna que yo voy a modificar o el campo, que en este caso es apellidos, y le voy a decir que apellidos va a ser igual a Hernández. Entonces aquí ya me tendría esto, y esto de igual manera vale recalcar que va entre estas comillas, y luego voy a colocar lo que es una condición para decirle qué alumno es el que me va a estar, a qué alumno le va a estar haciendo esta actualización en sus datos. Entonces yo voy a colocar where, y voy a decirle que de igual manera voy a trabajar con el código del alumno, que si código de alumno es igual a 5, a 05, entonces me va a estar haciendo la actualización de su apellido. Entonces yo le voy a dar en continuar, verifico que mi código esté bien escrito, apellidos, Hernández y código de alumno número 5, le voy a dar continuar para que se me actualicen los datos de este alumno. Entonces yo voy a proseguir a hacer una consulta. Si pueden notar, aquí ya me aparece el código, entonces yo le voy a colocar que va a ser, vamos a trabajar con lo que es código de alumno. Voy a hacer una consulta, entonces yo le voy a volver a colocar la select y voy a colocar los datos solo para consultar los datos de mi alumna con número de código de alumno número 5. Entonces yo lo voy a select y voy a colocar lo que es from, ponemos el asterisco para que me muestre todos los datos de esa tabla, los datos de esa tabla, pero todos los campos, perdón, y le voy a colocar alumnos, que es la tabla que yo quiero observar, y voy a agregar lo que es una condición y les voy a trabajar de nuevo con el código. Le voy a decir que si código es igual a 05, me haga la consulta. Que me haga la consulta del código 5, del alumno con código 5. Entonces yo lo voy a dar en continuar y aquí, si pueden observar, ya me aparece el código de la alumna seleccionado, Paola Hernández. Y aquí ya estaría modificado o actualizado los datos de esta alumna. Entonces así podemos hacer lo que es insertar datos a nuestras tablas, podemos actualizar y podemos consultar los datos de las tablas, perdón. Ahora voy a seleccionar lo que es, voy a hacer una consulta, perdón, pero solo quiero que me muestre, digamos, los nombres de los alumnos, no los códigos ni nada de eso. Entonces yo lo único que voy a hacer solo para que me muestre los nombres es select
Vamos, ahorita solo estamos trabajando con consultas. En este momento yo solo le voy a decir a la base de datos o le voy a decir que quiero que me muestre solo los nombres de los alumnos dentro de la tabla alumnos. Entonces yo le voy a decir select y voy a colocar lo que es nombres y le voy a decir from para que me muestre solo esos datos y voy a seleccionar lo que es la tabla alumnos. Coloco punto y coma y voy a darle en continuar para que se realice mi consulta. Entonces aquí, si pueden observar, solo se me están mostrando los nombres de los alumnos. Entonces así haríamos lo que son consultas, insertaríamos nombre, insertaríamos datos y actualizaríamos los datos en nuestras tablas. Ahora, para proseguir, ¿qué sucede si yo deseo eliminar, por ejemplo, si yo deseo eliminar los datos, digamos, de un alumno o solo los datos? Entonces yo voy a proseguir a eliminar. Entonces yo lo hago de la siguiente manera. Voy a colocar el comando delete, lo selecciono, le voy a decir from, colocar este comando y le voy a decir que voy a estar trabajando con lo que es alumnos, con la tabla alumnos, pero le voy a decir que me va a eliminar, por ejemplo, los datos del alumno. Me va a eliminar los datos del alumno con código de alumno que va a ser igual a 01. Entonces voy a eliminar los datos del alumno con códigos 01. Entonces cuando yo le dé en continuar me va a tener que eliminar. Acá me va a hacer una consulta. Realmente deseo ejecutar este comando porque aquí me está diciendo que si lo deseo ejecutar porque automáticamente se me van a borrar esos datos o se voy a estar perdiendo los datos del primer alumno. Entonces yo le voy a decir que sí. Y ahora, para comprobar, voy a hacer la consulta de mi tabla. Entonces yo le voy a hacer una consulta general. Voy a hacer una consulta general y le voy a decir que me muestre los datos de la tabla alumnos. Punto y coma. Y voy a dar en continuar. Y si pueden observar, ya los datos del alumno 01 acaban de desaparecer. Entonces ya no existe. Ya no existe. Entonces ahora, ¿qué sucede si deseo eliminar, por ejemplo, una tabla? Yo lo hago de la siguiente manera. Si deseo eliminar una tabla, yo lo hago de la siguiente manera. Me voy de nuevo a SQL y vamos a eliminar lo que son tablas cuando hemos creado, digamos, una tabla que no nos sirve. Entonces yo voy a eliminar lo que es una tabla dentro de mi base de datos y voy a eliminar la tabla, por ejemplo, de usuario. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo voy a introducir el siguiente código. Yo le voy a dar, voy a introducir lo que es el comando grok y voy a colocar lo que es table y le voy a decir el nombre de la tabla que quiero que me elimine, perdón, y le voy a decir que me va a eliminar la tabla usuario. Coloco punto y coma y le doy en continuar. Aquí de nuevo me va a volver a preguntar si estoy seguro, le voy a decir que sí. Y si pueden observar, en esta parte de aquí ya se me eliminó lo que fue mi tabla de usuario. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Les recuerdo que les estaré haciendo llegar el contenido que hemos estado desarrollando en la clase en un documento PDF a través de Classroom y por medio del grupo de WhatsApp. De igual manera, si tienen una consulta, pueden realizarla a través de Classroom y preferiblemente por WhatsApp, pero a mi número privado. De igual manera, les recuerdo que deben enviar evidencias de sus trabajos. Sin nada más que decir, me despido de ustedes y les pido que tomen todas las medidas de bioseguridad recomendadas por los médicos para que evitemos la propagación del COVID-19. Tengan un feliz día.